Hace unos 2 años le propuse al director hacer una exposición sobre un taller, el taller de Rubens. Tenemos 91 cuadros de Rubens, somos la mayor colección que existe de este pintor y por lo tanto tenemos cierta responsabilidad aquí de estudiarle y darle a conocer, ¿no? Yo creo que es fácil tener la impresión o al menos olvidar que detrás de todos estos cuadros que vemos en el Prado hay todo un sistema de producción, y es un sistema de producción que define mucho la cultura europea del final de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, o sea que es una parte importante de nuestra historia. Entonces yo pensé que era importante llamar la atención sobre ese hecho, que tiene varias implicaciones. Una es que las obras de arte se hacían en un sistema de taller, de manera seriada, con bastantes ayudantes trabajando al servicio de un maestro que diseñaba las obras y las supervisaba, pero que muchas no las ejecutaba y otras muchas sí. Estamos hablando de un maestro de un nivel muy alto de mercado de élite. Incluso los cuadros de taller de Rubens son un producto de lujo, un producto caro y para la élite. Pero en esa franja, él en varias cartas y documentos dice cosas como: un cuadro mío te costará tanto, un cuadro de mis ayudantes te costará la mitad, uno de mis ayudantes pero retocado por mí costará entre una cosa y otra, y tienen precios muy diferentes. Y la élite del momento, que incluye en este caso rey de España, rey de Inglaterra, rey de Francia, príncipes alemanes, muchas órdenes religiosas, iglesias, pues están, dependiendo del dinero que tengan o de lo que quieran hacer, pues comprando cuadros de Rubens de distintos tipos, ¿no? En el Prado el sistema realmente es fácil, o sea, es una propuesta a dirección, al director, a él le parece bien y en ese momento empieza a rodar el proyecto. Eso implica mucho trabajo para el área de exposiciones. Esta es una exposición realmente de producción sencilla, porque es una exposición pequeña, tenemos unos 18 o 20 cuadros, solo 3 cuadros aquí han venido de fuera, entonces yo he hecho alguna exposición aquí, muchos compañeros con 100 préstamos, por ejemplo, esta solo tiene 3, no es difícil en ese sentido. La complicación en este caso es que a mí se me ocurre hacer varias cosas, digamos, que no son las habituales. Por ejemplo, para enseñar cómo se pinta un cuadro, y eso es importante, para entender que Rubens puede pintar con un ayudante hay que entender cómo pinta. Y se pinta en fases y por capas, entonces un pintor puede pintar una capa, se va, viene otro, pinta otra capa, se va, viene otro, pinta otra capa, y el maestro se puede alternar con sus ayudantes fácilmente. Para entender eso, que no es muy intuitivo, hemos contratado un pintor que se pasó 8 meses copiando un cuadro y durante esos 8 meses hemos hecho un vídeo que está en la sala que dura 6 minutos. Eso es, digamos, que una cosa que yo pensé importante, que no es habitual. También pensé que era importante hacer este escenario que tenemos detrás ahora, un poco para acercarnos como experiencia al pasado, ¿no? A la idea de que, bueno, estamos viendo cosas que son de otra época, pues cómo se hacían las cosas en esa otra época, evocar un poco eso hasta donde podemos. Otra cosa inusual que hemos hecho es que tenemos una simulación a olor a trementina para que la gente cuando entre aquí pues tenga la sensación que físicamente han entrado en un lugar en el que estaba ocurriendo algo, que es la fabricación de obras de arte. Otra cosa peculiar que tenemos es que una pareja de cuadros, para animar al público a que mire de cerca, uno es de Rubens y otro es una copia de su taller, y son muy parecidos, 2 retratos de la reina de Francia, Ana de Austria. Ahí en la pared hay un texto largo en el que se explica la diferencia entre los 2 cuadros, pero no se dice cuál es de Rubens, porque no es peor la copia que el original, lo que es distinto. Y es distinto porque en el original uno ve cierta improvisación, la sensación que Rubens está pensando cómo pintó una mano o el collar de un traje, está pensando cómo hacerlo. En la copia, ya el copista ya sabe cómo lo va a hacer, lo que hace es copiarlo. Entonces ahí sí que hay una diferencia de espontaneidad a una sensación de algo premeditado. Eso nosotros no decimos en la pared cuál es el original y cuál es la copia. Tienes que meterte en un código QR y ahí se te explica todo esto, ¿no? O sea que lo que sí que hemos querido hacer es una exposición con mucha cosa peculiar, un poquito diferente, curiosa, y la idea es, como siempre, pues despertar el ánimo del espectador, asombrar un poco y en última instancia enseñar, es en lo que estamos, ¿no? En este caso el proceso es el siguiente. Mi propuesta al director es: quiero hacer una exposición sobre el taller de Rubens, quiero hacer que sea un poco peculiar, que llame la atención por estas rarezas que tenemos, y quiero que sea en una sala del museo, de la colección permanente. No quiero que esté en las salas de exposiciones temporales, porque mi idea inicial es que el visitante al Prado está paseando por el museo y va a entrar aquí sin mucha noción de que entra en una exposición temporal. Cuando esté dentro lo notará, la luz es distinta, los textos en las paredes, pero no quería aislarla tanto y el director a eso le parece bien, aprueba esa idea. O sea que desde un principio el proyecto es más o menos como lo que estamos viendo y todo se trata de llevarlo adelante, ¿no? Eso es
Para el museo, como no es habitual, pues implica un poquito de alguna dificultad de vez en cuando, pero básicamente está aprobado y lo hacemos, ¿no? En cuanto a salas, nosotros cerramos esta sala, que es una sala de la colección permanente, la sala 16B, la llamamos aquí, la conocemos todos muy bien. Cerramos, pintamos la pared, en este caso con el color que ya tenía, decidimos no cambiar el color porque queremos que mantenga sensación de colección permanente, pero repintamos porque está viejo, envejecido y tiene muchos problemillas. Y a partir de ese momento el proyecto está diseñado con las obras que estáis viendo aquí. Empezamos a montar la tarima, que la ha diseñado Antonio Junco, un arquitecto, con todo lo que tiene dentro, y empezamos a montar los cuadros. Y lo que es habitual, lo que estáis viendo hoy, 3 semanas después, es acabar iluminando, porque cuando estamos trabajando queremos mucha luz. Y solo el último día pues, nos hemos planteado la iluminación como lo queremos, lo hemos hablado con los compañeros del museo electricistas y lo ejecutamos hoy. En ese escenario, por cierto, es importante, no es solo una cuestión decorativa, está lleno de cosas que nos hablan directamente de algo de Rubens, o sea que es un conocimiento que viene de un historiador, que en este caso soy yo, uno de los conservadores del museo, que somos los historiadores del arte, y ese conocimiento va a manos de un diseñador y se ejecuta un diseño en el que no solo queremos evocar y que quede bonito, sino también, por ejemplo, el olor a trementina que te comentaba. Un cliente de Rubens dice una vez, cuando Rubens me pintó un retrato me dijo que le gustaba mojar los pinceles en trementina para licuar un poco los colores. O una cabeza de Felipe IV que hay, se encargó desde Madrid a un escultor florentino, el encargo decía que se haga según diseños de Pedro Pablo Rubens. O hay unos tientos. Los tientos son unos palos que usan los pintores para apoyarse en ellos y pintar. En 2 cuadros de esta sala se ven los arañazos del tiento de Rubens según pintaba en la esquina superior derecha. Entonces, casi todo lo que hay ahí es algo que nos permite contar algo muy concreto y muy real, muy documentado sobre Rubens. La elección de los cuadros y su colocación. La elección de los cuadros tiene que ver sencillamente con lo que uno quiera contar. Si quisiéramos contar, imagínate, pues los peinados en la corte florentina en el siglo XV, pues buscaríamos cuadros en los que los peinados se viesen bien. Si lo que queremos es contar cómo funcionaba el taller de Rubens, hemos puesto grupos de cuadros, parejas en casi todos los casos, pero no siempre, en los que podemos apercibirnos de algo que nos habla del taller, por ejemplo, un original y una copia de taller, o un cuadro como este que tenemos aquí a mi derecha, que es un cuadro de Rubens en el que Rubens contrata a un especialista para que pinte una serie de animales. Un cuadro en el que encontramos una inscripción en la parte baja que debe referirse a un ayudante que tenía que ayudar a Rubens a acabar un cuadro. O sea que todos están aquí porque son parte del argumento, es como si fuesen las palabras con las que en una frase explicas una cuestión, pues lo explicas con cuadros. Aquí hay una pareja de cuadros, por ejemplo, mismo encargo, mismo momento para el mismo cliente, uno es espectacular, uno de los grandes cuadros del Prado, el otro es un cuadro muy de taller, se nota que es un cuadro que tiene zonas que se podrían llamar mediocres, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero con una anatomía resuelta de manera que Rubens no lo haría así. Y entonces, ¿cómo aceptó que eso se le enviase al rey de España? Pues porque le encargaron 120 cuadros, no tenía tiempo, era mayor y decidió hacer así el proyecto y ya está. Pero se ve muy bien con los cuadros juntos. Entonces, por eso se eligen, porque son, digamos que el mimbre con el cual se cuenta una historia. Bueno, me dicen hace aproximadamente año y medio que empezamos con los preliminares y se empezó a construir lo que es construcción sobre taller aproximadamente hace 4 o 5 meses. Y lo que se me pidió era conseguir un escenario en el que se representara como si en el taller de Rubens se hubieran ido todos a tomar un café y lo hubieran dejado tal y como está ahora, que es con el desorden y con la falta de limpieza y con cierta sensación de caos, que es lo que se respira cuando entras en cualquier taller de pintor, ya sea actual o ya sea antiguo, suponemos. Entonces se me pidió un poco pues, conseguir esa sensación de inmediatez, de que de pronto se han ido y han dejado las cosas como estaban. Bueno, hay un cuadro que se expone en la exposición que se llama La alegoría de la pintura, en el que se refleja bastante pues, todo lo que vemos aquí. Entonces, hay 3 zonas muy claras, o 4, que son la zona de carpintería, donde se hacen donde se ponen los lienzos en los bastidores, la zona de pintura, que es donde estaría o Rubens o cualquiera de sus empleados, la zona de
de creación de colores, que es aquella zona de allí donde están todos los pigmentos, donde se elaboran todos los pigmentos, y la zona más representativa de Rubens, donde tienes ya, pues ha dejado el sombrero para irse, o según ha llegado ha dejado la capa y la espada. El conjunto como tal ha sido bastante complicado, porque hay que traer un pedazo de taller a una sala de un museo. Entonces, esa combinación de moderno y antiguo, y que además lo antiguo esté relacionado con un momento determinado en el tiempo, pues esa combinación pues es complicada, pero yo creo que está conseguida a base de simplicidad y de una comunicación directa de lo que quieres decir.